Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en el mundo del arte y la literatura japonesa. Hoy viajamos al siglo XIX para explorar una obra ilustrada fascinante, el Ehon Sayuyu Zenden. Efectivamente, una obra muy interesante. Hablamos de una adaptación japonesa, publicada por primera vez allá por 1806, del famosísimo clásico chino Viaje al Oeste, el Shijoji. Eso es. Y bueno, para guiarnos contamos con un informe bastante completo sobre esta pieza en concreto. Ajá. Nuestra misión hoy es descubrir qué es exactamente este Ehon Sayuyu Zenden, entender por qué causó, tanto furor en el Japón del periodo Edo, también conocer a los talentos que le dieron vida y explorar su legado, incluida esa conexión tan curiosa con el manga actual. Sí, que la tiene. La pregunta clave que intentaremos responder es ¿cómo consiguió una epopeya china, que es densa, compleja, transformarse en un superventas ilustrado en Japón? Bien, pues vamos a desgranar esto. Venga. Para empezar, necesitamos situarnos un poco en la época, ¿no? Viaje al Oeste ya circulaba por Japón desde hacía tiempo, pero su popularidad, se disparó durante el periodo Edo, entre 1603 y 1868 más o menos. Exacto. Parece que parte de ese éxito vino por las adaptaciones ilustradas, ¿verdad? Justo ahí. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Ehon Sayuyu Zenden. ¿Qué tipo de publicación era exactamente? ¿Un libro normal? Pues no exactamente. Pertenece a un género muy popular en la época llamado Gokan. Gokan. Sí, Hokan. Pensemos en ellos como los bestsellers ilustrados del momento. Una especie de novelas gráficas tempranas, ¿sabes? Estaban repletas de imágenes que se integraban totalmente con el texto. Ah, vale. Y estaban dirigidos principalmente a la creciente población urbana, gente con algo de tiempo libre y, sobre todo, ganas de entretenimiento visual. Entendido, como cómics o novelas gráficas muy tempranas. Y Ehon Sayuyu Zenden, lanzado en 1806, es un ejemplo clave de este formato Hokan. Oye, hay un detalle interesante en el título, ¿verdad? Eso de Zenden. ¿Qué significa? Sí, es importante. Senden se traduce como primera parte o a veces precuela. Ajá. Esto nos indica que la publicación inicial de 1806 solo cubría el principio de la larga saga de Viaje al Oeste. Claro, es larguísima. Exacto. Pero tuvo tal éxito que la demanda no paró y siguieron publicándose nuevos volúmenes que continuaban la historia, durante décadas. Décadas. Anda que no. Eso sí que es un éxito duradero. ¿Ya ves? ¿Y qué nos dice este fenómeno sobre la sociedad japonesa de entonces? ¿Por qué tanto interés? Pues nos dice muchísimo. La enorme popularidad de los Gokan como este refleja una sociedad urbana en plena efervescencia cultural. Había una demanda creciente de entretenimiento que fuera accesible y, sobre todo, visualmente atractivo. Claro. Esto está muy ligado al aumento de la alfabetización en las ciudades y, a que la gente, las clases mercantiles, los artesanos, tenían más tiempo de ocio. Entiendo. Y estos libros ilustrados cumplieron una función crucial. Ayudaron a democratizar la literatura y las grandes historias. Las sacaron, de los círculos solo para eruditos y las pusieron al alcance de un público mucho más amplio. Era entretenimiento de masas, entonces. Sí, entretenimiento de masas, pero ojo, con un nivel artístico muy notable. No era cualquier cosa. Fascinante. Y claro, detrás de un éxito así suele haber grandes talentos. ¿Quiénes fueron las mentes creativas detrás de Ehon Sayuyu Zenden? Empecemos por el texto, por la historia. Pues mira, el responsable de adaptar la historia fue Ryutei Tanehiko. Ryutei Tanehiko. Una figura importantísima en la literatura popular del Edo tardío, lo que se conocía como Gesako. Gesako. Sí. Hakusaku. Podríamos traducirlo como literatura de entretenimiento o incluso literatura juguetona. Tanehiko era un maestro adaptando clásicos, tanto japoneses como chinos. Su habilidad era coger una obra compleja como Viaje al Oeste, simplificar un poco la trama, potenciar mucho la aventura y el humor. Ajá. Y darle un ritmo y un tono que conectaran directamente con los gustos del público japonés de su tiempo. Fíjate, no era una simple traducción, era una recreación pensada para su audiencia. Entendido. Tanehiko puso la letra, digamos. Pero en un Gokan, has dicho que la imagen es igual de importante, sino más. Fundamental. ¿Quién se encargó de darle vida visual a esa primera parte tan exitosa? Pues el ilustrador principal de los primeros volúmenes fue Utagawa Toyohiro. Utagawa Toyohiro.
Me suena ese nombre. Normal que te suene. Hablamos de un peso pesado. Era un maestro de la prestigiosísima escuela Utagawa, Ah, claro. la cuna de artistas tan célebres como Hiroshige, por ejemplo. Toyohiro ya era conocido por otros trabajos, como grabados de actores de kabuki, los yakushae, o de bellezas femeninas, los bijinga. Pero su labor ilustrando libros, los Ekhon, fue igualmente crucial. Muy importante. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. ¿Cómo era su estilo en esta obra en particular? ¿Qué aportó visualmente? Pues mira, para Eon Sayuzenden, el estilo de Toyohiro es muy elegante y detallado, característico de él. Utiliza un trazo muy fluido, muy seguro. Sus composiciones son dinámicas, pero a la vez equilibradas. Y lo más importante, que no son meros adornos, ¿sabes? No. Sus ilustraciones están pensadas para complementar activamente el texto de Taneiko. Guían la mirada del lector por la página y narran visualmente la acción, la atmósfera. Hay una simbiosis real entre texto e imagen. O sea que la colaboración Taneiko-Toyohiro fue clave desde el minuto 1. No eran dos partes separadas, sino un todo integrado. Exactamente. Esa sinergia creativa es fundamental para entender el éxito. Además, el nombre de Utagawa Toyohiro y la escuela Utagawa, añadían un sello de calidad y prestigio que sin duda atrajo al público. Claro, era una garantía. Exacto. El estilo refinado pero expresivo de Toyohiro definió la identidad visual inicial de la serie y además estableció un estándar muy alto para lo que vendría después. Y has dicho lo que vendría después, porque la serie fue muy larga. Toyohiro ilustró todos los volúmenes durante esas décadas. No, imposible. La producción de una serie tan larga y popular requería muchísimo trabajo. Conforme avanzaban los volúmenes y pasaron los años, se incorporó otro ilustrador importante, Katsushika Taito II. Katsushika Taito II. Y este nombre también tiene su peso, porque Taito II era un discípulo destacado de uno de los grandes genios del arte japonés. A ver. Katsushika Hokusai. Hokusai. ¿El de la granola? Ese mismo. ¡Wow! Un discípulo de Hokusai. Que se sumara un artista de ese linaje a la serie ya avanzada dice mucho de la popularidad sostenida de Ejon Sayusun Yenden, ¿no? Debía seguir vendiendo muchísimo. Sin duda. Refleja dos cosas, yo creo. Primero, que la obra seguía siendo un fenómeno editorial y se necesitaba mantener un ritmo constante de publicación sin sacrificar la calidad artística. Lógico. Y segundo, que quizás se buscaba también evolucionar o refrescar un poco el estilo visual para mantener el interés del público a lo largo de tantos años. Tiene sentido. ¿Y cómo era el estilo de Taito II? ¿Se notaba mucho la influencia de Hokusai? Definitivamente. El estilo de Taito II, si lo comparas con el de Toyohiro, tiende a ser más dinámico, mucho más enérgico. Hay un mayor énfasis en la acción trepidante, en los elementos fantásticos, los monstruos de la historia. Se recrea más en eso. Más espectacular, quizás. Sí, se percibe esa fuerza y esa expresividad tan característica de Hokusai. Aunque Taito II desarrolló su propia personalidad artística, claro. Este cambio estilístico pudo responder, como decíamos, a una evolución de la propia narrativa, los volúmenes posteriores, que quizás se volvía más épica, más llena de combates. Claro. O simplemente a un deseo de ofrecer una visión más impactante, más vigorosa de las aventuras. Qué interesante ver cómo el arte también evolucionaba con la propia serie. Bueno, ya que conocemos a los creadores, profundicemos en lo que hacía tan especial a la obra en sí, a nivel artístico y narrativo. Mencionaste antes la adaptación cultural. Sí, ese es un aspecto clave. Lo que llamamos sincretismo cultural. Sincretismo. Es decir, la fusión de elementos de diferentes culturas. En este caso, se coge una historia profundamente china, con sus personajes, su mitología, su filosofía, y se la reviste con una estética visual que es inequívocamente japonesa, la del ukiyo-e. El ukiyo-e, el arte de los grabados populares del periodo Edo. Ese mismo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se manifiesta esa fusión, para que lo veamos claro? Claro. Piensa en los personajes. Sun Wukong, el rey mono. Sí. Los demonios, las deidades budistas y taoístas, todos ellos vienen del imaginario chino, pero en las ilustraciones de Toyohiro y Taito II son representados con la energía, el detallismo en los ropajes, las posturas dinámicas y a veces hasta las expresiones faciales que el público japonés asociaba con sus propios héroes legendarios, con los guerreros samuráis o incluso con los fantasmas y monstruos, los yokai de su propio folclore.
Ah, claro. Se produce una especie de traducción visual que los hace familiares y emocionantes para el lector japonés de la época. Es fascinante cómo una cultura absorbe y reinterpreta elementos de otra. ¿Qué importancia tiene este proceso más allá de lo puramente estético? Es tremendamente significativo. Demuestra un diálogo cultural activo, no es una simple importación pasiva, ¿sabes? Entiendo. Y además, la cultura japonesa del periodo Edo estaba abierta a influencias externas como la China, pero las procesaba, las adaptaba a sus propios códigos estéticos, a sus narrativas, y las hacía suyas. El filtro del ukiyo-e, con su énfasis particular en la línea, el diseño, ciertas convenciones visuales, no solo traduce la historia, la transforma, le da un nuevo sabor, una nueva resonancia cultural dentro de Japón. Y además de esta mezcla cultural tan rica, ¿qué otras características destacarías de la forma en que se cuenta la historia visualmente? Has hablado de la integración texto-imagen. Exacto. La narración visual es fundamental en los Gokan. Las ilustraciones no son decorativas, son parte esencial del motor narrativo. Una técnica muy interesante que se ve a menudo en Ehon Saiyu Zenden es el uso de múltiples escenas o, viñetas dentro de una misma página. Viñetas. Sí, sí. Una sola plancha de madera grabada podía contener varios momentos secuenciales de la historia, a veces con pequeños textos explicativos integrados justo ahí. Pero eso suena increíblemente moderno. Vamos, casi como una página de cómic actual. Precisamente. Por eso se considera a los Gomon-san como claros precursores del manga moderno. ¿Ya? Pero es importante no ver esta técnica como algo primitivo o simple. Era un lenguaje visual sofisticado y totalmente deliberado, perfectamente adaptado a las exigencias del formato Gokan. Este formato requería esa fusión constante entre palabra e imagen para mantener al lector enganchado, siguiendo la trama tanto por el texto como por las ilustraciones secuenciales. Era una lectura muy dinámica, muy visual. Y mencionaste también el detalle. ¿Qué tipo de detalles visuales encontramos y qué función cumplen? Pues la riqueza visual es asombrosa, la verdad. Hay un gran detallismo en las vestimentas de los personajes que a menudo reflejan su estatus o su personalidad. Los paisajes, aunque estén estilizados según las convenciones del ukiyo-e, están llenos de elementos: montañas escarpadas, nubes arremolinadas, ríos turbulentos, que construyen muy eficazmente la atmósfera mítica y aventurera del viaje. Crean ambiente. Mucho. Y luego está el simbolismo visual. Ponme un ejemplo de ese simbolismo, quizás con el personaje principal, con Sun Wukong, el rey mono. Vale. El rey mono es un personaje súper complejo. Es un embaucador, travieso, casi cómico a veces. Sí, es muy pícaro. Pero también es un guerrero celestial con un poder inmenso y una determinación de hierro en su búsqueda de la iluminación. Esas dos caras. Los artistas, tanto Toyohiro como Taitoi, logran capturar visualmente esa dualidad. Lo vemos en sus expresiones faciales, que pueden pasar de la burla a la furia en un instante, y sobre todo en sus posturas corporales, que son siempre increíblemente dinámicas, acrobáticas. Transmiten esa energía incontenible que lo caracteriza. Claro. Ver esas representaciones tan vívidas permite al lector conectar con la esencia del personaje de una forma muy directa, muy intuitiva. Es increíble cómo el arte puede comunicar tanto sin necesidad de palabras. Entonces, juntando todo esto, la adaptación inteligente de Tanneriko, los artistas de primer nivel como Toyohiro y Taito II, esa fusión cultural tan particular, la narrativa visual avanzada. ¿Cuál dirías que es el legado principal de Ehon Saiyu Yalden? ¿Qué impacto tuvo a largo plazo? Pues su trascendencia es múltiple, la verdad. Por un lado, ayudó a cimentar definitivamente a Viaje al Oeste como uno de los relatos más queridos y más adaptados en la cultura popular japonesa. Casi como si fuera una historia propia, fíjate. Se la apropiaron, en cierto modo. Totalmente. Y abrió las puertas a una avalancha de versiones posteriores en todo tipo de formatos. Más libros ilustrados, teatro kabuki, grabados sueltos, y ya en los siglos XX y XXI, pues cine, televisión, anime, videojuegos. La influencia es inmensa y llega hasta hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva histórica? Más allá de la historia en sí. Significa que el impacto va más allá de popularizar una historia concreta. Ehon Saiyu Zenden reforzó la importancia cultural y también comercial
del género Ehon y del formato Gokkan. Demostró la enorme versatilidad de los artistas de ukiyo-e, mostrando que podían abordar proyectos narrativos complejos y de larga duración, no solo crear imágenes individuales sueltas. Ajá. Y la fórmula de colaboración exitosa entre un escritor popular como Tanehiko y artistas de renombre como Toyohiro y Taito II se convirtió en un modelo a seguir. Marcó una pauta para la industria editorial de la época. Y no podemos dejar de subrayar esa conexión con el manga moderno que hemos mencionado varias veces. Efectivamente, esa combinación intrínseca de texto e imágenes secuenciales, a menudo organizadas en viñetas dentro de la página para guiar la lectura, establece un vínculo directo con las convenciones narrativas que definen al manga contemporáneo. Es un precursor claro. Es un precursor claro. No es una línea recta y simple, ¿eh? La historia es más compleja, pero es innegable que estos Gokkan del periodo Edo son un eslabón fundamental en la genealogía de la narrativa gráfica japonesa. No eran solo entretenimiento pasajero, eran hitos en la evolución de cómo se cuentan historias visualmente en Japón. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Muy interesante todo. Hagamos un resumen rápido de lo esencial para que nos quede claro. Ehon Saiyu Denden fue una obra cumbre del periodo Edo, una adaptación brillante que fusionó una epopeya china con la estética japonesa del ukiyo-e. Eso es. Nació de una colaboración excepcional entre el escritor Ryutei Tanehiko y los maestros ilustradores Utagawa Toyohiro y, más tarde, Katsuhika Taito II. Un equipazo. Y, de forma crucial, se erige como un antepasado significativo del manga que tanto disfrutamos hoy en día. Exacto. Y todo esto, nos deja con una reflexión interesante, quizás. A ver. Si ya en el siglo XIX una obra como esta demostraba una capacidad tan sofisticada para integrar texto e imagen, para hacer accesible y emocionante una historia compleja para un público masivo, ¿qué nos dice eso sobre la profunda necesidad humana no solo de que nos cuenten historias, sino de verlas representadas visualmente? Es verdad. Una necesidad que existía mucho, mucho antes de la invención del cine, la televisión o Internet. Es una perspectiva potente. Ver las historias, no solo oírlas o leerlas. Necesitamos esa parte visual. Parece que sí. O, planteándolo de otra manera, fíjate, el modelo que vemos en Ehon Sayuso Denden, donde un escritor colabora con diferentes artistas que aportan sus estilos distintos a lo largo de una misma serie larga. Sí. ¿Podría ofrecer alguna lección para las industrias creativas actuales? Hoy en día a menudo se busca una uniformidad estilística casi total en las grandes franquicias, en las series. Es cierto, todo muy homogéneo a veces. Exacto. Quizás esa flexibilidad y esa variedad estilística que vemos aquí tenía un valor propio que hemos perdido un poco de vista hoy. No lo sé, da que pensar. Anda que no. Una pregunta muy pertinente para los tiempos que corren. Pues con esa reflexión sobre la necesidad de ver historias y la riqueza de la colaboración creativa variada, cerramos nuestra exploración del fascinante Ehon Saiyu Denden. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al Japón del periodo Edo. Hasta la próxima.